nuestro segmento de entrevistas en Suceso Noticias cuando son las 7:03 y tenemos el gusto de contar vía Zoom también con el economista Alberto Tajik Garzosi. Él es máster de la Universidad de Princeton, economista y matemático de la Universidad de Western Ontario, presidente de la Junta Monetaria, ministro de Finanzas y Crédito Público y gerente técnico del Banco Central del Ecuador, 1984-1987, diputado nacional del Ecuador, 1988-1992, vicepresidente de la República, 1992 al 95, asesor y vicepresidente del Grupo Empresarial Amazonas GEA en el 2015, actualmente director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, CESDE, de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto conversar con usted y verlo en los tiempos. De acuerdo. Yolanda, un gran gusto definitivamente poder compartir con usted la pantalla. Gracias. Para avanzar en la reactivación económica, el nuevo gobierno dice que trabajará en dos ejes fundamentales, economista. Habla del impulso al plan de inmunización y luego las facilidades al sector privado para que tenga la capacidad de generar empleo. Obviamente esto incluye una reforma laboral y una tributaria acorde a la nueva realidad del país. Y ahora, cuando a la semana asume la presidencia, la oposición radical de izquierda le dice, nones, ¿qué hacer? Bueno, Yolanda, comencemos con la primera parte al agradecerle esta entrevista tan importante, que no hay duda que la vacunación es fundamental. Esto inclusive el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos internacionales ven como un factor fundamental para la recuperación económica en cualquier país que quiera salir de la crisis. Y por lo tanto, el enfoque, el impulso, la concentración que el gobierno pretende tener en vacunar a todo el país es económicamente, no solo socialmente, no solo por razones humanitarias, sino económicamente, es un paso fundamental. Entonces ahí nadie puede estar en desacuerdo. Lo segundo, así es. Usted me ha oído en algunas ocasiones, el problema de la reactivación económica del Ecuador no es un problema del gobierno, es un problema de toda la sociedad. La sociedad tiene que entender que hay que hacer un cambio radical al modelo económico que se aplicó en la época de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Que el Estado tiene que achicarse, que hay entidades que deben desaparecer, que hay departamentos que deben desaparecer, que hay empresas que se tienen que concesionar, que necesitamos una nueva legislación laboral, porque no es posible que se siga creyendo que el Ecuador puede atraer inversión extranjera con una legislación laboral y unas condiciones laborales mucho más onerosas que la de otros países, que necesitamos apoyar la minería a gran escala como una fuente alternativa de las divisas que genera el petróleo cada vez más en decaimiento. Que tenemos que hacer una reforma de tasas de interés que están artificialmente controladas, que tenemos que liberalizar una serie de amarras que tiene la economía. Y ahí está la pregunta suya, porque también hay que reformar la seguridad social. Tenemos que seguir manteniendo la política de desmantelar los subsidios. Pero si no ha pasado una semana, Yolanda, y el día lunes publiqué un editorial en Diario El Universo donde recojo expresiones y declaraciones de algunos líderes importantes de la CONAIE. Bueno, ya están tumbando al gobierno con las declaraciones. Pero entonces, a eso voy, lo que usted dice es totalmente adecuado, oportuno y cierto. Eso es lo que, esa fue además la propuesta de Guillermo Lasso, ¿verdad? Cambiar la forma del desarrollo económico, cambiar el modelo económico para tener diferentes resultados de los que hemos venido teniendo tanto tiempo, que estamos en una crisis brutal y en una cuasi quiebra nacional. Pero y sumemos a esto, además, en materia de comercio exterior también todo lo que habla en cuanto a poner al Ecuador en el mundo en el Ecuador, la firma de acuerdos comerciales, en fin. Pero
le dicen ni lo sueñe. Eso le han dicho los dirigentes indígenas. Y la amenaza de eventos violentos como los sucedidos en Chile y Colombia, y aquí en octubre del 2019, son como una espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno. Definitivamente es inadmisible que no se haya respetado, por lo menos por educación, por buenos modales, Yolanda, lo que existe en cualquier país de Occidente, que hay desde la época de Roosevelt. Se adoptó esta práctica de Franklin Delano Roosevelt, adoptó esta práctica de que al gobierno entrante se le dan 100 días de gracia para que se siente, entienda, valore y proponga. Pero es que aquí no ha pasado una semana. No, ya estamos en el y ya día hay declaraciones. 105. Claro. Para muchos y ya hay declaraciones incendiarias. Así es, efectivamente. Si usted... ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que usted sugiere que hagan en este caso? ¿Cómo no se comunica? ¿Con quién se comunica? ¿Qué va a hacer el gobierno? Pero ciertamente aquí toca a la sociedad ecuatoriana entender que cuando se nombra un presidente de la República, Yolanda, se le pone una banda, no se le da una varita mágica con la cual va a resolver todos los problemas, y que resolver los problemas implica trabajadores comprometidos con su trabajo, empresarios comprometidos con invertir más, funcionarios públicos honrados, jueces honestos, y el gobierno lo que hace es dar las pautas para que entonces los ciudadanos, que son los que verdaderamente generan la riqueza, puedan hacerlo. Pero si hay este tipo de oposición, no se va a poder. Yo digo, ¿qué plantean los que dicen, por ejemplo, que no hay que seguir subiendo el precio de los combustibles? La pregunta es, ¿qué se corta del gasto a cambio de eso? ¿Qué se corta? ¿Salud? ¿Educación? ¿Qué se corta? O sea, yo tengo una enorme preocupación, como la tiene usted por su pregunta, de esta irracionalidad en el Ecuador. O sea, parece que los países latinoamericanos estamos queriendo enterrarnos, pero cavando nosotros mismos la tumba. Porque este tipo de actitudes nunca han desarrollado a un país. Ok, a ver, vamos por partes. Usted habla de que la ciudadanía deberá entender. Por un lado, me pongo a su consideración, pero yo creo que hace falta un esfuerzo realmente mucho mayor que el esfuerzo que hizo Rafael Correa en el ámbito de la comunicación, que fue manejada bien, aunque sus fines no hayan sido los mejores, pero supieron manejar la comunicación. Y yo creo que hace falta un ejercicio igual de grande, de comprometido, de profundo y de penetrante como ese, para contarle a la ciudadanía en manzanitas cómo son las cosas, porque ¿qué pasa? Gente como usted, gente del mismo nivel, hablan entre sí, ¿verdad? Sobre cómo hay que manejar y esto y el Producto Interno Bruto y tal, pero la ciudadanía no tiene mayor información. Ese es punto número uno, que es sumamente importante. Y el otro, ¿usted no cree que Guillermo Lasso y su gente deben entender que no solo llegaron por su propuesta, más bien su propuesta no fue el motivo o el motor que hizo a la gente votar por él, sino quienes estaban en contra de Correa y del correísmo? Entonces, esto tiene que llevarle a manejar las cosas diferente. No es que hay un gran entusiasmo por su propuesta. Entonces, ¿cómo en esta coyuntura manejarse? Yo ya planteé el tema comunicación, pero en el tema negociación política también, ¿cómo debe manejarse? Y cómo decirle a la ciudadanía lo que está pasando. Lo que está pasando con gente que lo que quiere es el caos, por intereses propios y porque también no olvidemos que, por ejemplo, Leonidas Diz a este momento está en campaña electoral para llevarse la presidencia de la CONAIE.
Bueno, la primera cosa que tenemos que preguntarnos es por qué el señor Issa y el señor Vargas no han sido procesados judicialmente. Esa es la primera cosa que nos tenemos que preguntar. Pero vamos al tema de la comunicación. Yo discrepo con usted de que fue bien manejada la comunicación. No, fue genialmente manejada. Porque la palabra bien no alcanza, porque las mentiras se transformaron en verdades para la ciudadanía. Así es. Esa capacidad de engaño colectivo durante tanto tiempo ya es una genialidad. Lograron convencer a la población de una gran cantidad de mentiras y tapar los gigantescos errores y las gigantescas desviaciones de la ética que ocurrieron en ese gobierno. Entonces, al puro estilo goebbeliano, al puro y a su décima potencia. Fue un niño de pecho. Un niño de pecho, así es. Pero hay que reconocer de lo que hicieron los de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Ya, pero usaron herramientas y usaron, que no le digo que tienen que ser del estilo goebbeliano ni la mentira, pero lo que usaron tuvo efecto y eso es lo que tiene que tener, creo yo, muy presente el gobierno que hoy requiere la ciudadanía. A ver, requiere yo le voy a decir sobre su vida, sobre cómo afecta la economía en su vida. Hay un proverbio árabe que es muy interesante que dice que para que una cosa sea verdad se necesitan 3 elementos. 1, que sea cierta. 2, poderla contar. Y 3, que se la crean. Y esto tiene que aplicarlo el gobierno. Yo coincido con usted que es momento de que el país sea sometido, que sea expuesta la sociedad ecuatoriana a un baño de verdad, a una explicación de las cosas y a una búsqueda de un consenso nacional. ¿Por qué, Yolanda? Porque el desarrollo económico, salir de la pobreza, transformar una sociedad como la ecuatoriana en una sociedad como la coreana, como la chilena, la taiwanesa, la irlandesa, no toma menos de 30 años. La propia China, país cuyo sistema político usted y yo, que tenemos convicciones democráticas, aborrecemos por la falta de respeto a los derechos humanos, por la tiranía, por la falta de libertades básicas, en lo económico ha producido un milagro en el sentido de que 700 millones de personas han salido de la pobreza. Pero la pregunta es, Yolanda, ¿cuánto les ha tomado? Ellos comenzaron en los años 60 y están cosechando hoy. Y aquí queremos que en 4 años un país pobre se vuelva rico. Si no entendemos esto y si este gobierno, que es el que tiene las ideas correctas de cómo una economía puede llevar a derrotar la pobreza, que es el fin último. ¿Para qué trabaja uno en economía? No trabaja para sacar una hoja de Excel que muestre unas buenas cifras. Trabaja para que la gente esté feliz, para que haya menos pobreza, para que la gente tenga salud, para que la gente tenga educación, para que haya equidad, para que haya una sociedad donde la gente se sienta bien. Ese es el objetivo. El objetivo no es sacar buenas cuentas nacionales. Pero si ese modelo que puede llevarnos a eso, este gobierno lo entiende, pero no se lo explica, no se lo hace aceptar a la ciudadanía para que la ciudadanía no caiga en las garras de estos grupos desestabilizadores, no vamos a salir nunca, Yolanda. No vamos a salir. Economista, exactamente, pero sigo insistiendo en que el tema comunicacional es fundamental. Porque, por un lado, si él quisiera llevar adelante reformas que son necesarias, por ejemplo, para la reactivación económica a nivel de asamblea, ya hemos visto la asamblea que va a tener.
Y ya hemos visto los problemas que va a tener. Y hemos visto la poca operatividad y negociación política y capacidad en ese sentido que tiene el gobierno. Ojalá entienda que no todo puede ser técnico y buena fe y bien hecho, sino que el gobierno es político y tiene que tener ahí una parte que trabaje ese tema. Pero le parece adecuado, por ejemplo, que salga el día antes de su posesión en un foro el presidente y hable de las concesiones, de las ventas de empresas públicas, de ese tipo de cosas que crean urticaria. Ya están estigmatizados estos conceptos y lo único que van a crear son reacciones antes de preparar paquetes con comunicación, con negociación política, o sea, tener un trabajo mucho más coordinado. Yo creo, sinceramente, que el gobierno tiene que irse con pies de plomo e ir haciendo un trabajo didáctico con la gente y con los niños y con los jóvenes que entienden muy bien las cosas. Usted verá que en el ámbito, perdón, yo estoy hablando más que ustedes, pero como usted me encanta conversar, no solo preguntar. Usted ha visto que en el ámbito de la, ¿cómo se llama?, de lo ambiental, nadie como los niños. Lo entendieron y los niños educan a sus padres. No sé si usted ha visto este fenómeno con sus hijos, con sus nietos, pero ellos son los primeros de decir, no botes el papel, cuida esto, cuida el ambiente. Entonces, hay que hacer un trabajo nacional de este tipo. ¿Está de acuerdo? ¿O podemos empezar a lanzar los conceptos de corte centro-derecha para asustar a la población? A ver, Yolanda, usted pues leyó mi hoja de vida. Sí. Y es evidente que cuando llegué a la vicepresidencia de la República, había hecho todo aquello que se puede hacer en el sector público. Había sido funcionario público, había sido en el Banco Central, había sido asesor económico del presidente de la República. Yo me senté en un gabinete a los 29 años de edad. Fui presidente de la Junta Monetaria, ministro de Finanzas, fui legislador, dirigí un partido. Y cuando llegué a la vicepresidencia de la República, no sabe usted cuánto aprendí. La labor del presidente y del vicepresidente, dependiendo de cuánto le encargue el presidente al vicepresidente, porque el vicepresidente hace lo que el presidente le encargue hacer. Y si le dice quédate sentado ahí, no moleste, se tiene que quedar sentado. Es lo que hace, caso, claro, por constitución. El presidente fue muy generoso en darme un amplio espacio de acción en el gobierno. La labor del jefe de Estado, Yolanda, es fundamentalmente política. Un presidente de la República sí le toca administrar el Estado, pero para eso tiene ministros que administran. El presidente es un conductor espiritual de la nación, indica un rumbo, aglutina voluntades, dirige una estrategia, lleva a sus ciudadanos a puerto seguro. Y esa labor política, créame, porque la viví, no se aprende en ninguna universidad. Entonces, confiemos en que en el gobierno esto se entienda, que la labor de administrar el Estado es una labor secundaria, importante, pero secundaria. Así como para un alcalde, la labor administrativa es la más importante y la política es secundaria. Porque la alcaldía se trata fundamentalmente de administrar una ciudad. Y el que se dedica a hacer política en una alcaldía y nada más que política, va a destruir su ciudad. Así como el que se dedica solo a administrar el Estado como presidente de la República va a fracasar. Y ojalá con este comentario que usted hace, en el gobierno que
se va adquiriendo experiencia y por eso hay los 100 días famosos y por eso se entiende que debe haber una tregua, se entienda el valor de la gestión política. Ya, y esa es la esencial. Perfecto, lo ha dicho tan bien usted, y ese componente político, de todas maneras, tiene que comenzar con el gobierno, no se puede comenzar solamente con técnicos y profesionales de primer orden, o sea, tiene que haber gestores políticos que entiendan cómo funciona la cosa y para mí hay dos ejes importantísimos en la administración de la presidencia y es el comunicacional, me disculpa, pero yo sigo insistiendo, y el político. Sin eso, por más técnica, por más conocimiento, por más PhDs, por más buena voluntad, sin estas otras dos patas es muy difícil sacar adelante un proyecto Yolanda, político. En el mundo moderno, usted no puede ya separar el comunicacional del político. ¿Ok? No se puede. Exactamente. La labor política está entrelazada, completamente entrelazada con la labor comunicacional. Y ahí volvemos al dicho, para que una cosa sea verdad, tiene que ser cierta, usted la tiene que poder contar, porque si usted tiene una verdad y lo tienen encarcelado y nadie se entera, esa verdad se quedó ahí. Tiene que poderla contar, pero luego la gente le tiene que creer. Efectivamente. Entonces es muy complejo porque hay una percepción. Entonces, la parte política, que es juntar voluntades, llegar a acuerdos, manejar minorías, entenderse con mayorías, buscar consensos, tiene que traducirse necesariamente en una correcta estrategia de comunicación. Porque si no es así, ya la cosa no es verdad. ¿Por qué? Porque o no la puedo contar o no me la creen. Perfecto. Como dicen muchas veces, el secreto mejor guardado cuando son cosas que deberían ser conocidos y socializados por todos. Gracias. Me pasé increíblemente del tiempo, pero ha sido un gusto. Seguiremos hablando, ¿verdad, economista? Con mucho gusto, Yolanda, como siempre. Amigos de muchos años y agradezco a usted esta entrevista. No, a usted por acompañarnos. Gracias.